Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. El Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible y Formación Integral en los niveles medio superior y superior en la UNAM presenta la conferencia Economía de la Salud en México, Retos y Perspectivas. Presentamos a ustedes al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Modera esta conferencia el doctor Juan Alberto Adam Ciade. Adelante, por favor. Muchas gracias. Como ven, jóvenes estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, académicas y académicos aquí presentes, hoy tenemos un invitado de honor en el Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible y Formación Integral en los niveles medio superior y superior en la UNAM, que por un acuerdo con el señor rector coordino yo desde marzo de 2018. Para dar inicio voy a leer una breve semblanza del doctor Lomelí. Leonardo Lomelí Vanegas es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y maestro y doctor en Historia por la misma universidad. Recibió la medalla Alfonso Caso como egresado más sobresaliente de la maestría en Historia en 2022 y obtuvo también el segundo lugar del premio Jesús Silva Herzog de Investigación en Economía 2003, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En 2006 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Económico-Administrativas y en 2009 el mismo reconocimiento ahora en el área de investigación en Ciencias Económico-Administrativas. Ha ejercido la docencia en la Facultad de Economía de la UNAM desde 1994. Actualmente es profesor titular B definitivo de tiempo completo en dicha facultad. Cuenta con el nivel D del programa de primas al desempeño del personal académico PRIDE y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con la categoría de Investigador Nacional nivel 2. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política y miembro de la Asociación Mexicana de Historia y Economía. También ha sido profesor de asignatura en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, en el doctorado en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales que imparte el posgrado en Economía de la UNAM en la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Lima, Perú. Es autor de 4 libros, Liberalismo Oligárquico y Política Económica del Fondo de Cultura Económica 2018, La Política Económica y el Discurso de la Reconstrucción Nacional 1917-1925 por la Coordinación de Humanidades de la UNAM 2016, Puebla, Historia Breve, Fondo de Cultura Económica 2010 y Breve Historia de Puebla, también del Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México 2001. Coautor de 2 libros, El caudillo en el poder, con Álvaro Matute, del Colegio de México, y La Política Económica de México en el Congreso de la Unión 1970-1982, con Emilio Sabadúa, del Fondo de Cultura Económica 1998. Coordinador del libro 90 años de libertades universitarias con Hugo Casanova, editorial Siglo XXI 2020, coordinador de la memoria del segundo coloquio del ciclo de la UNAM en la Historia de México 2011, coordinador y coautor de uno más, El Partido de la Revolución, Institución y Conflicto, coordinado con Miguel González Compeán, con la colaboración de Pedro Salmerón Sanginés, Fondo de Cultura Económica 2000. El 15 de febrero de 2010 fue designado por la Junta de Gobierno director de la Facultad de Economía por el periodo 2010-2014. El 17 de febrero de 2014 fue designado para un segundo periodo de 4 años al frente de dicha institución. En su calidad de director de la Facultad de Economía, fue presidente de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario de la UNAM. Fue integrante del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de 2018 a 2022 y fue miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Sonora 2015-2021. El 18 de noviembre de 2015, el rector Enrique Graue lo designó secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, cargo que ocupa hasta la fecha. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso.
Adelante, doctor Lomelí. Muchísimas gracias, doctor Juan Alberto Adam. Me da mucho gusto estar en este auditorio al que tantas veces vine cuando era director de la facultad del doctor Juan Alberto Adam y yo era director de la Facultad de Economía. Y vine a sus informes, hicimos y participamos en varias cosas juntos y hoy me da mucho gusto estar invitado por el seminario que él coordina para hablar un tema que se ha vuelto a ser importante. Yo creo que nunca ha dejado de serlo, pero a veces pasa desapercibido. Entre tantos problemas que tenemos como país, se nos olvida este tema que es tan relevante, pero que la pandemia ha ayudado a visibilizar nuevamente. El problema de la economía de la salud en México, cuáles son los retos que enfrentamos, cuáles son las perspectivas. Quisiera comenzar, porque además, siendo un seminario de formación integral, me gustaría compartir con ustedes cómo llegué yo a este tema. Cuando yo terminé mi carrera de economía, mi director de tesis, el doctor José Ayala Espino, que era un especialista en economía del sector público, me sugirió algunos temas. Él estaba preparando un libro sobre la economía del sector público en México y a mí me gustó el tema de la seguridad social. Yo había terminado casi mi tesis en 1995 cuando se anunció una reforma al IMSS y pues tuve que empezar casi de cero porque cambiaba todo lo que yo ya había analizado. Teníamos en ese entonces un sistema de seguridad social basado en un sistema de reparto y la reforma proponía un cambio a un sistema de cuentas individuales que entró en vigor en 1997. Como parte del gran tema de la seguridad social, toqué el tema de la salud en este caso como parte de los organismos de seguridad social. Años después me fui dedicando más a la economía de la salud que a la economía de la seguridad social en sentido amplio y en particular a los de los sistemas de pensiones. De hecho, hace tiempo que ya no he escrito nada sobre el tema de pensiones, sobre el cual también llegué a escribir algunos artículos y colaboraciones en libros. En cambio, el tema de la salud me fue atrayendo cada vez más. Me atrae el tema de la salud por muchas razones. El tema de la salud, de la economía de la salud, para ser más exactos, tiene, entre otras cosas, la peculiaridad de que tiene una dimensión microeconómica muy importante. A ver si ahí está. Sí. Creo que me salté. Microeconómicos. A ver, desde el punto de vista estrictamente de la microeconomía, es importante para poder entender cómo funciona la salud en un país, tener noción de algunos de los principales problemas microeconómicos que se presentan para gestionar los sistemas de salud. Si nosotros dejáramos que el mercado fuera el único proveedor o el proveedor dominante de servicios de salud, nos encontraríamos de entrada con que en los mercados que se estructuran en torno a la salud tenemos competencia imperfecta. Para dar solo un ejemplo que lo acabamos de vivir en la pandemia, los mercados que producen medicamentos y equipos son oligopólicos, tienen poder de mercado. Muchas veces tenemos problemas de aprovisionamiento porque no negociamos con las grandes cadenas farmacéuticas que son las que eventualmente pues, tienen la mayor capacidad de producción y distribución de medicamentos. De hecho, lo vimos al inicio de este gobierno, se tomó la decisión de cambiar de proveedores de medicinas y hubo un problema de desabasto que todavía en algunos casos continúa. Lo vimos también en el caso de los equipos y lo vimos durante la pandemia. El ejemplo tal vez que fue más visible fue el de los ventiladores, pero no fue el único. Incluso insumos de protección, equipos de protección tan sencillos como los cubrebocas, tal vez ustedes recordarán que en las primeras semanas cuando se tomó conciencia, que nosotros fuimos de los últimos países que tomamos conciencia de la importancia de usar el cubrebocas, se disparó el precio de los KN95 y estuvimos durante casi 2 o 3 meses
pagando precios altísimos por estos cubrebocas que escasearon en la mayor parte del mundo. Entonces, tan solo eso obliga a plantearse la necesidad de regular estos mercados. Lo vimos en el caso de las vacunas. El desarrollo de nuevos medicamentos y tecnologías está protegido por un sistema de patentes que es necesario para que recuperen su inversión las grandes farmacéuticas, pero esto confiere monopolio temporal sobre las innovaciones. En la actual pandemia ha sido evidente que este es un aspecto que afecta la producción y la distribución de vacunas y que condiciona el acceso a la vacunación. Entonces, se volvió un tema relevante. ¿Por qué es importante que el Estado asuma mayores responsabilidades en los mercados de la salud? ¿Por qué es necesario que provea directamente servicios, que compre medicamentos y los distribuya, muchas veces de manera gratuita? Bueno, lo acabamos de ver otra vez con el tema de las vacunas. Las vacunas no cubrirían a toda la población sin los esquemas de vacunación gratuita y obligatoria. Imagínense que tuviéramos que pagar en el mercado por vacunarnos. La investigación en salud no daría resultados suficientes si no estuviera subvencionada por el Estado la investigación básica y parte de la investigación aplicada. O sea, nosotros vemos que sí fueron las grandes farmacéuticas del mundo, Pfizer, Moderna, las primeras que produjeron vacunas que resultaron ser apropiadas para el virus SARS-CoV-2. Pero detrás de las varias innovaciones que tuvieron que llevarse a cabo para llegar a ese resultado, hay mucha investigación básica que está subvencionada por los gobiernos y no poca investigación aplicada. En el caso concreto de nuestro país, buena parte de los prototipos de vacunas que existen en este momento ya sobre el SARS-CoV-2, incluso algunos en nuestra universidad, fueron financiados con dinero público, que en este caso pues es dinero de la universidad, que los primeros prototipos salieron de una convocatoria extraordinaria de proyectos PAPIT para el caso de nuestra universidad. Entonces, es importante subvencionar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos porque esto genera externalidades positivas. No solamente se beneficia a la persona que recibe la vacuna, sino que en la medida en la que vamos avanzando en cubrir con la vacunación a la mayor parte de la población, vamos generando las condiciones para erradicar o al menos controlar la epidemia. Y eso beneficia no solo al que se pone la vacuna, beneficia a los demás, a los que interactúan con él, porque de esta manera avanzamos hacia lo que se llama, lo que conocen los expertos como inmunidad de rebaño. Entonces, es importante también diseñar esquemas de cooperación entre los países de desarrollo medio como el nuestro y bajo, los países que tienen un nivel de desarrollo inferior al nuestro, para poder financiar proyectos de investigación de largo plazo. En el caso de las vacunas, por ejemplo, en algún momento a mí me tocó proponer, a partir de una invitación que hizo la CEPAL a un grupo de especialistas, a mí me tocó participar por México, me tocó proponer un mecanismo que yo creo que hubiera sido viable, de que se constituyera un fondo regional en donde los países de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe crearan un fondo para financiar las vacunas que estuvieran más adelantadas en la región, que se hiciera un comité de expertos que seleccionara las vacunas que tenían más posibilidades de desarrollarse para apoyar. Hay 3 fases en las que se van probando las vacunas. La fase 2 es bastante cara, la fase 3 es muy cara. Financiar estas 2 fases y que pudiéramos tener 1 o 2 vacunas latinoamericanas. O sea, muchas veces por la inversión que se necesita, no basta con las subvenciones que dé un solo estado, sobre todo para países de desarrollo medio o países de desarrollo bajo. O sea, es importante incluso una alianza entre este tipo de países, precisamente en aras de poder desarrollar vacunas o medicamentos propios o tecnologías de la salud propios y estar en condiciones de competir con los grandes. Hay también aspectos macroeconómicos que hacen interesante la economía de la salud. Por un lado, hay varios estudios que demuestran que hay una correlación positiva entre el gasto en salud y el crecimiento económico. ¿Cómo incidiría el gasto en salud en el crecimiento económico? Bueno, básicamente
es una forma de inversión en capital humano. Tiene efectos sobre la productividad de la fuerza de trabajo. El hecho de que nos enfermemos menos, estemos más saludables, permite aumentar la productividad. El acceso a la salud es también una variable importante de la distribución, en la distribución del ingreso. Entre más fácil es el acceso a buenos sistemas de salud pública gratuitos, esto contribuye también a una mejor distribución del ingreso. La población que tiene acceso a servicios públicos de salud es menos propensa a caer en situaciones de pobreza por gastos catastróficos, que de repente hay que operar a alguien, hay que recurrir a servicios privados de salud, sale muy cara la operación o incluso sale muy cara la hospitalización, enfermedades graves que pueden incluso requerir de meses en el hospital y en los hospitales privados más caros. Bueno, pues esto puede obligar a las familias a despojarse incluso de sus bienes en aras de poder solventar los gastos. Los países que cuentan con sistemas públicos de salud con cobertura universal, por el contrario, presentan mejores indicadores de distribución del ingreso que los que carecen de ellos. Y eso lo vemos, los países más desarrollados y con mejor distribución del ingreso, como los países nórdicos, son los países que tienen mejores sistemas de salud. En un país como el Reino Unido, por ejemplo, que la distribución del ingreso antes de pagos, del pago de impuestos y de las transferencias públicas, el Gini es muy alto en Inglaterra antes de pagar impuestos y de recibir las transferencias del Estado. Pero una vez que ya incluimos el papel que tienen los impuestos y las transferencias, el Gini baja significativamente y en gran medida es por el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, el National Health System. Y finalmente, el financiamiento de la salud es una variable macroeconómica relevante en el largo plazo. El gasto total en salud, el gasto público y el gasto privado, la suma de ambos, ocupa una proporción creciente en el Producto Interno Bruto o en el Producto Nacional Bruto, si quieren ver los datos para países desarrollados que usan el PNB y no el PIB, como Estados Unidos, por el efecto combinado de las transiciones demográfica y epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? El envejecimiento de la población y el aumento en la esperanza de vida lleva a que cada vez tengamos que gastar más en salud. Entre más vivimos, nos vamos enfermando de cosas distintas. En los años 30, en los años 40, las principales causas de mortalidad eran enfermedades infecciosas, algunas desarrolladas con vías relacionadas con vías respiratorias, otras de tipo gastrointestinal. La esperanza de vida rondaba los 40 años. Hoy la esperanza de vida está alrededor de los 75 años, es más alta para las mujeres, más baja para los hombres. Pero bueno, también el cuadro de enfermedades que se enfrentan a esas edades son enfermedades que tratamientos más costosos, las complicaciones asociadas a la diabetes, las enfermedades crónico-degenerativas y las enfermedades cardíacas. Todo esto implica que los costos de atención tienden a subir y eso explica por qué el gasto en salud crece como proporción del Producto Interno Bruto. Entre más envejece la población, mayor porcentaje del producto se tiene que dedicar a los gastos en salud. Y aquí, pues, habría que decir que en el caso de nuestro país tenemos una muy peculiar combinación de factores de los países desarrollados y de los países subdesarrollados. Tenemos, por un lado, un gasto en salud muy bajo, propio de países con niveles de desarrollo incluso inferiores al nuestro, o sea, los países de desarrollo medio como nosotros, como el caso de Argentina o de Brasil, en general tienen un gasto más alto. Nosotros tenemos un gasto bajo, inclusive en el contexto de la OCDE, y tenemos una proporción muy alta de gasto de los hogares. Aquí tenemos prácticamente puros países desarrollados, tenemos de América Latina a Chile y a nosotros. En México el gasto en salud que llevan a cabo el sector privado es muy alto, es casi del 49%, del cual 41% corresponde al gasto de los hogares, 6% corresponde a seguros de salud voluntarios, o sea, los seguros que contratamos, los seguros de gastos médicos mayores, los seguros que contrata la gente.
algún esquema de aseguramiento privado, y el 51% corresponde al gasto público en salud. Si comparamos ciertamente un país como Estados Unidos, ronda el gasto público también en alrededor del 50%, nada más que Estados Unidos destina un porcentaje mucho más alto de su producto al gasto en salud, y el gasto de capital en salud, o sea, el gasto en inversión para ir ampliando la capacidad de atención, en el caso de nuestro país es bastante bajo, está en los últimos años por debajo también de la media, no solo europea, sino latinoamericana. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos ampliando nuestra capacidad, nuestra infraestructura para atender los problemas asociados a la salud. Habría que decir que esto se da a pesar de que, bueno, esto tiene una raíz histórica muy profunda. Realmente el gasto público en salud ha sido muy bajo en México, y aunque se hizo un esfuerzo importante en los últimos años por aumentarlo, seguimos estando por debajo de la media de América Latina y ya no digamos de la media de Europa. Si ustedes ven en esta gráfica, se compara el gasto público en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. La línea de hasta abajo, la línea azul más clara, representa a México. Vemos cómo hay un aumento a partir de 2004, un aumento más o menos sostenido a 2015, luego como que se aplana un poquito y vuelve a crecer un poco entre 2018 y 2019. El aumento entre 2004 y 2015 aproximadamente tiene que ver con la creación del Seguro Popular principalmente. Entonces es a través del Seguro Popular donde se destinan más recursos para la atención a la salud de la población que no estaba afiliada ni al IMSS ni al ISSSTE. Algo que se le criticó, yo creo que fue un buen esquema en general para atender población abierta a pesar de que tuvo sus limitaciones. Algo que se le criticó mucho al Seguro Popular es que, bueno, que estaba bien atender a población abierta, pero que se debió de haber hecho un esfuerzo también por ampliar la infraestructura y por fortalecer los servicios médicos del IMSS y del ISSSTE, que enfrentaban ya desde entonces un fuerte problema de saturación. Quienes tienen que ir o quienes tenemos que ir en algún momento al ISSSTE o quienes trabajan en el sector privado al IMSS, se darán cuenta que para muchas cosas los tiempos de espera son larguísimos, sobre todo cuando se trata de intervenciones más o menos importantes. La línea amarilla representa el gasto en salud de América Latina, o sea, vemos también una tendencia al alza que tiende a desacelerarse después de la crisis económico-financiera de 2009, pero este aumento tiene que ver en gran medida también pues, con la transición demográfica que se está operando en otros países de América Latina, de manera relevante en los países del Cono Sur, pero también en Brasil. Y vemos cómo el gasto en salud en Europa tiene un crecimiento importante también hasta 2009 y desde entonces sigue más o menos constante en torno al 5% del Producto Interno Bruto en los países europeos. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el gasto público en salud? Este era el gasto en salud, ¿cómo ha evolucionado el gasto público en salud como porcentaje del gasto público? O sea, ¿qué proporción del gasto público se destina a salud? Bueno, vemos que en México, a pesar del crecimiento que vimos en esos años, se mantiene relativamente constante, oscilando entre el 11 y el 10%, incluso en 2016 cayó alrededor del 9% del gasto público total, mientras que sí ha habido un incremento sostenido en América Latina y se mantiene más o menos constante en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que en México, aunque se hizo un esfuerzo para aumentar el gasto público en salud, no se revela hasta ahora como una prioridad de gasto de los gobiernos, lo cual indudablemente nos lleva a que tenemos un problema muy serio ahí. O sea, no se ha asumido la importancia de invertir en salud. Esta sería una gráfica que se va mucho más atrás y que nos enseña cómo el gasto público en salud fue uno de los más castigados durante la crisis de los años 80,
de haber alcanzado un primer pico en 82, el año que estalla la crisis de la deuda, se desploma durante prácticamente todo el sexenio de Miguel de la Madrid, comienza a subir en 88, cuando entra el presidente Salinas, llega más o menos a recuperar los niveles que tenía en 82 en 92, o sea, literalmente esto ilustra, entre otras muchas cosas, esto que se suele decir de los años 80 como la década perdida. En 92 recuperamos lo que gastábamos en 82 en términos reales, pero luego tenemos una nueva caída incluso antes de la crisis de 94, ya desde 93 comienza a caer el gasto en salud, alcanza sus niveles más bajos en 95-96 y luego tenemos una recuperación constante prácticamente hasta el 2011. Aquí habría que decir que en el gobierno del presidente Zedillo, donde comienza a aumentar nuevamente el gasto en salud, aunque a fin de siglo apenas recupera los niveles de 82, aquí se da la descentralización de los servicios de salud. La Secretaría de Salud Federal le transfiere los servicios de salud a los gobiernos de los estados y se crean los organismos públicos de salud de los estados. Y ya después, en el gobierno del presidente Fox, siendo secretario de Salud el doctor Julio Frenk, en 2003 empieza el piloto del Seguro Popular, que en 2004 ya se echa a andar. Ahí tenemos, como ya lo he adelantado antes, el crecimiento sostenido más importante que ha registrado el gasto en salud, y ya vemos en la década más reciente un cierto estancamiento, un pequeño crecimiento al inicio de este gobierno, y luego otra vez, ya no está en esta gráfica, pero la última información que tenemos permite hablar de un estancamiento del gasto público en salud. ¿Cómo impacta esto en la infraestructura de salud? Bueno, pues si nos comparamos con otros países, vamos a ver que estamos bastante por debajo, incluso de países como Brasil y Chile en camas de hospital. Estamos abajo de Turquía, que sería un país de un nivel de desarrollo más o menos comparable a México, muy por debajo de países europeos como Alemania, por debajo de Estados Unidos, aunque Estados Unidos a su vez está por debajo también de la mayor parte de los países de Europa, y que esta proporción ha ido incluso disminuyendo. Si teníamos 16 camas de hospital por cada 10,000 habitantes en 2008, teníamos 15 camas en 2019. ¿De qué nos habla esto? Pues de que no se han construido suficientes hospitales. O más bien, habría que aclarar aquí, no se han construido, no se han generado suficientes camas de hospital, porque hay una paradoja en cuanto al número de hospitales. En número de hospitales por cada 1,000,000 de habitantes, México está por encima de Brasil y de Chile, incluso que de Estados Unidos o de Turquía, y muy cerca de Alemania en el año 2019. ¿Cómo se explica esta paradoja de que baja el número de camas en proporción a los habitantes, pero tenemos un número de hospitales por 1,000,000 de habitantes muy similar a los de los países desarrollados? Se explica porque nosotros tenemos hospitales muy chiquitos en muchos lugares del país. Tiene que ver con la dispersión de la población, pero lo cierto es que en muchos casos tenemos unidades de salud muy pequeñas que no cuentan con el equipamiento suficiente. Lo que falta en muchos lugares son hospitales, lo que conocemos como hospitales de especialidades, hospitales de tercer nivel, que están concentrados en relativamente pocas ciudades de nuestro país. Entonces, tenemos muchas unidades médicas y algunos hospitales de segundo nivel dispersos, con pocas camas, y no hemos generado los hospitales de tercer nivel que se requerirían para atender a una población que además va envejeciendo y va necesitando de una salud más especializada. Aquí muchos autores han dicho, bueno, no necesariamente es un mal esquema tener más descentralizadas las unidades de salud y con un tamaño más bien pequeño o mediano, si estuvieran basados en un modelo de atención que privilegia la prevención. De hecho, sería más deseable tratar de prevenir los padecimientos graves, pero tampoco hemos tenido un énfasis suficientemente fuerte en la prevención y en la atención de la salud, a pesar de que la atención a la salud primaria, a pesar de que desde hace años reconocemos que esa debería de ser una estrategia adecuada para nuestro país. Y bueno, pues también lo vemos en el caso de los hospitales públicos.
hospitales públicos por cada millón de habitantes. Nosotros aquí aparentemente también somos competitivos en el contexto mundial, pero, repito, eso nos remite más bien al tamaño de las unidades médicas. El indicador más relevante, que es el número de camas por cada 10,000 habitantes, es el que nos sitúa muy por debajo, y eso quiere decir que no contamos con suficientes camas de hospital, y sobre todo esto, ¿en qué momentos es donde más necesario es? Pues justo en momentos en los que enfrentamos padecimientos graves como el que todavía estamos experimentando. No podemos decir que ya superamos la pandemia, pero bueno, la pandemia puso una vez más en su contexto la necesidad de llevar a cabo una mayor inversión en salud que se traduzca, entre otras cosas, en más camas de hospital, pero también en un mejor equipamiento en los hospitales que tenemos. ¿Por qué sería importante que el país llevara a cabo, ¿por qué sería importante que el país llevara a cabo una inversión mayor en salud pública? Entre otras cosas, por la transición demográfica. Ustedes tienen ante ustedes dos pirámides poblacionales de un mismo país, o sea, de México. La primera, la de la izquierda, es la pirámide poblacional de 1950. Pues es una pirámide casi perfecta. En efecto, la base es muy ancha, se va angostando. La base es el grupo de edad de los que se encuentran entre 0 y 4 años, luego sigue el grupo de edad de 5 a 9 años, o sea, están organizados por quinquenios de edad. Éramos un país de niños en los años 50. Justo en la década de 50-60, México dio el paso de ser todavía un país predominantemente rural a uno predominantemente urbano. En el censo de 50 todavía había más población en el campo, y en el de 60 ya hay más población en la ciudad. La gente se está moviendo además hacia las ciudades, como resultado del crecimiento de la industria y de los servicios. Vean ustedes cómo tenemos una pirámide poblacional en 2010 ya diferente, ya se parece más a estos chocolates que conocemos, que se llaman Kisses, ¿no? que se comienza a angostar la base y están más redonditos en los segmentos de en medio, y otra vez comienza a bajar, pero ya no como era antes a partir de los 60 años. Realmente la población ya comienza a bajar más aceleradamente a partir de los 65 o los 70 años. Bueno, vamos a evolucionar a una pirámide poblacional hacia los años 50. Si aquí tuviéramos la proyección de la pirámide poblacional de los años 50, sería algo muy parecido a una botella de Coca-Cola. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a tener una población importante ya en edades mayores, que va a requerir no solamente de servicios de salud, también, por cierto, de otro tipo de cuidados, ¿no? Esto se traduce pues, en necesidades muy específicas en materia de gasto público en salud. Tal vez sea más ilustrativa la siguiente, ay, se me fue muy rápido, ya, bueno, no sé por qué no se quiere, ahí ya se quedó. En esta gráfica tal vez se vea mejor cómo si en los años 50 teníamos una población en edad escolar muy alta, llegamos a tener al 45% de la población del país en el rango de los 5 a los 14 años, pues esto va bajando, esa población es menor al 35%, en 10 es por ahí del 33% en el censo de 20, y vamos a ver en cambio cómo comienza a subir la población de 60 a 74, población en una especie de verde azulado, y en azul vemos cómo van subiendo los de 75 y más. O sea, esta es una tendencia importante porque de lo que nos habla es que México va a pasar de algo que todavía tenemos en este momento y que se puede ver si regresamos a la gráfica anterior. Si ustedes se fijan en la
pirámide demográfica de los últimos 10 años, tenemos que la mayor parte de nuestra población se ubica en el rango de edades de los 19 a los 64 años, y eso nos da una población en edad de trabajar muy abundante, es lo que algunos demógrafos llaman el bono demográfico. Pero hacia mitad del siglo lo que vamos a tener es una población envejecida, en donde va a aumentar el coeficiente de dependencia, pero por la vía de los adultos mayores. El coeficiente de dependencia, la relación de la población que no trabaja frente a la que sí trabaja, fue muy alto hasta los años 80 por la población en edad escolar, los niños, pero ahora va a ser por los adultos mayores. Tendríamos que generar la infraestructura de salud adecuada para hacer frente a ese envejecimiento de la población. Y eso es algo que hoy no estamos haciendo, o sea, literalmente ustedes lo habrán vivido, lo hemos visto durante la pandemia, estamos casi al día en insumos. Ciertamente habría que reconocer que la campaña de vacunación fue bastante exitosa, la del SARS-CoV-2, pero ustedes tal vez ya habrán visto que la vacunación, el programa de vacunación normal, el que se lleva a cabo con los niños para prevenir muchas enfermedades, está enfrentando problemas. En algunos casos la cobertura que llegó a ser del 100% de la población en vacunas que son importantes en los primeros años de edad, anda rondando el 33%. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en la reaparición de enfermedades que ya habían sido erradicadas. Entonces tenemos el problema de que por un lado no estamos generando la infraestructura de salud adecuada para atender a la población que serán adultos mayores en unas décadas, evidentemente ahí me incluyo yo, y bueno, ya más adelante, andando el siglo, ustedes ya estarán llegando a eso en la segunda mitad del siglo, pues a todos nos conviene que desde hoy se comience a invertir en un sistema de salud adecuado para poder atender las necesidades de esa población. Pero por otro lado, tampoco estamos garantizando algo que ya se había logrado, que es un esquema de vacunación universal para los niños. Todas estas son razones que obligan a repensar muy seriamente lo que debemos de hacer en materia de salud. Y finalmente hay un argumento que combina lo económico y lo social de por qué sería muy importante que lleváramos a cabo una reforma profunda de los sistemas de salud público. Y aquí quiero aclarar que la reforma profunda no solamente pasa por gastar más, sino por gastar mejor. Y algo que ustedes entenderán muy bien porque estamos en la Facultad de Contaduría y Administración, pasa por una reorganización administrativa y funcional del sistema de salud que permita aprovechar mejor lo que ya se tiene y permita hacer un uso más eficiente de los recursos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, en 2020 en México, 20.2 millones de personas no tenían acceso a los servicios de salud, o sea, no tenían acceso, reportaron que no tenían acceso a ningún tipo de servicio, ni al IMSS, ni al ISSSTE, ni en ese entonces todavía estaba en transición del Seguro Popular al INSABI. Yo sé que eso contrasta con las cuentas alegres de muchos gobiernos que en varios momentos declararon que ya había alcanzado 100% de cobertura el Seguro Popular. Bueno, pues estos datos del Coneval que vienen directamente de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares desmienten que hayamos alcanzado esa cobertura del 100%. 71.7 millones de personas no cuentan con acceso a la seguridad social, o sea, están cubiertos en el mejor de los casos por el Seguro Popular o ahora por el INSABI, que como sabemos no garantizan una cobertura completa frente a ciertos padecimientos, ¿no? Más allá de lo que se diga. Y hay 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, o sea, ¿se necesitan médicos? Sí se necesitan médicos, pero también se necesitan plazas en el sector público para los médicos. Y lo que hemos visto también en los últimos años, los médicos, y en los últimos meses, los médicos también necesitan de garantías para poder ir a ciertos lugares en donde la violencia pues muchas veces termina expulsándolos. La situación se complica en situaciones de emergencia sanitaria como la actual,
no la hemos superado, a pesar de que en principio parecería que ya vamos de salida, ya que nosotros contamos con un alto porcentaje, nosotros como país, contamos con un alto porcentaje de la población que se encuentra en condición de riesgo por su estado de salud. 3/4 partes de nuestra población padece sobrepeso u obesidad y 10.3 padece diabetes. La desaparición del Seguro Popular, por otro lado, dejó un vacío que no queda claro si podrá ser llenado por el INSABI, después se dijo que sería IMSS Bienestar, ya que esto dependerá que el nuevo Instituto de Salud cuente con los recursos suficientes para garantizar las prestaciones que amparaba el anterior esquema de atención a población abierta. En conclusión, ya me fui a las gracias directamente. En conclusión, México presenta importantes rezagos en materia de financiamiento, no solo si nos comparamos con la OCDE, no solamente si nos comparamos con los países desarrollados, incluso en el contexto latinoamericano gastamos por debajo de la media de los países latinoamericanos. Tenemos importantes rezagos en cobertura, tenemos importantes rezagos en infraestructura sanitaria, que hacen del acceso a la salud uno de los principales determinantes de la pobreza y la desigualdad social. O sea, el acceso a la salud es importante, ya lo decía al principio, porque puede ser un factor de riesgo de caer en situaciones de pobreza. Y garantizar acceso gratuito a servicios públicos de salud de calidad es también un factor muy importante de mejor distribución del ingreso y también de mayor igualdad social. Se requiere de un esfuerzo sostenido para incrementar el gasto en salud que en una situación de emergencia como esta podría financiarse con deuda, pero que en el largo plazo solo es sostenible con una reforma fiscal. O sea, en el largo plazo requiere de financiamiento seguro, de financiamiento sano, y ese solo proviene de una reforma fiscal. Las tendencias demográficas demandarán un incremento en el gasto en salud, aún en caso de no aumentar la cobertura. Solamente si queremos que funcione lo que ya tenemos, de todas maneras tendríamos que aumentar el gasto por la tendencia al alza de los costos de atención, que como les digo es resultado de la transición epidemiológica, es resultado del envejecimiento de la población. Entonces, es importante verlo como un reto, pero también como una oportunidad. ¿En qué sentido? Un mayor gasto público en salud podría permitirnos también llevar a cabo una reestructuración de varios de los sectores de la actividad económica relacionados con la salud. Tenemos capacidades en la industria farmacéutica, tenemos capacidades en la producción de equipo, tenemos también capacidades muy importantes en todo lo que tiene que ver con generación de vacunas. De hecho, México llegó a ser autosuficiente en vacunas durante el último tercio del siglo XX y dejamos de serlo. Podríamos regresar a eso, pero es algo que se tiene que hacer con una planeación adecuada y con una reorganización adecuada de los sistemas públicos de salud. Si lo hacemos, se puede convertir en una oportunidad no solamente para extender este beneficio a toda la sociedad y garantizar así el derecho a la salud, que está, por cierto, en nuestra Constitución, sería también una oportunidad para generar un mayor crecimiento potencial en el largo plazo. Entonces, por razones económicas, por razones sociales, por razones éticas, es deseable que se asuma como una prioridad el fortalecer la infraestructura pública de salud en México, que se asuma la necesidad de incrementar el gasto en salud, pero que se atienda también a las complejidades y a los retos de plantear una mejor organización de los servicios de salud en México, y en eso estoy seguro que ustedes tendrán mucho que opinar en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lomelí, por esta excelente conferencia. Llega en un buen momento para la formación integral de nuestros y nuestras estudiantes. ¿Por qué? Porque es a ustedes, jóvenes de la Facultad de Contaduría y Administración, en las 4 carreras que tenemos, les va a tocar administrar un mundo que financieramente va a necesitar una gran planeación. Ustedes van a tener mucho por hacer en este tema y en otros temas de prioridad nacional, pero que esta conferencia, en este sentido formativo, de formación integral,
Estoy seguro que les deja a ustedes una gran tarea por la responsabilidad social que conlleva administrar un mejor mundo para nuestro país, y ustedes, como futuros y futuras profesionistas, tienen mucho que hacer por nuestro país y por la salud de nuestro país. Tenemos también gente que estudia una maestría en Administración de Sistemas de Salud aquí en la facultad y que continuamente se suma a esta administración de los sistemas de salud. Gracias, doctor Lomelí, por esta conferencia. Me han pasado algunas preguntas, voy a tratar de conjuntarlas. Y hay unas que destacan que quiero comentar y que tiene que ver con lo que estudian nuestros estudiantes aquí, porque pues somos área económico-administrativa, y dice: ¿qué hacer desde la administración para contrarrestar los efectos de la pandemia en el sistema de salud? Bueno, déjenme decirles que se podría hacer mucho, tan solo si se pudieran reorganizar los sistemas de adquisiciones de medicamentos y de distribución de los mismos, eso ya ayudaría, y también mejorar los mecanismos de distribución de los insumos necesarios. Yo creo que habíamos avanzado mucho en un sistema de compras consolidadas de medicamentos y desafortunadamente eso se desmanteló sin tener un nuevo sistema a cambio. Ahora, en el largo plazo, la mayor complejidad es cómo lograr un uso más eficiente de los recursos que tenemos a través de una coordinación adecuada de los distintos organismos públicos de salud. Por ejemplo, por darles solo un ejemplo, muchas veces algunos organismos, pongo el caso por ejemplo del ISSSTE, subrogan ciertos servicios, le pagan a particulares para que lo provean, y en la misma ciudad hay tal vez un equipo del IMSS que podría proporcionar ese servicio y que está subutilizado. Entonces, tenemos una gran oportunidad de mejorar la eficiencia del sistema de salud, incluso con lo que ya tenemos, si nos metemos a ver la forma de coordinar de mejor manera a las distintas instituciones. Y esto pasa básicamente por aspectos administrativos. Muchas gracias. Otra pregunta de los jóvenes. Primero, muchas gracias por compartir estos datos tan importantes con nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros los jóvenes para contribuir con las mejoras al sistema público de salud? Yo creo que lo más importante es asumirlo como un derecho y exigir que en las plataformas de los partidos y en los programas de gobierno se le dé la centralidad que debe tener el derecho a la salud. En otros países del mundo es sin duda algo que se valora mucho y se defiende mucho. Y les voy a dar una anécdota. Justo ayer me estaba acordando, viendo en las noticias, que acaba de entrar la tercera mujer que es primer ministra de Inglaterra en la historia de ese país, del Reino Unido. Recordé a la primera, a la señora Margaret Thatcher, que llevó a cabo una intensa oleada de privatizaciones. Fue una de las precursoras del después llamado neoliberalismo. Ella entró incluso antes que el presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, y juntos promovieron activamente el neoliberalismo en los años 80, con una filosofía de que el mercado es más eficiente para asignar los recursos, que el Estado se debe de retirar de la provisión de muchos bienes y servicios. Pero cuando trató de desmantelar el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, el National Health System, se enfrentó con una oposición férrea que no se lo permitió. Eso tiene que ver porque la población valora muy positivamente la calidad y la pertinencia de ese sistema. Entonces, creo que en el caso de México, un criterio de exigencia para todos los partidos políticos, para todos los candidatos que aspiren a un cargo público, debe de ser que asuman compromisos claros en materia de salud. Muy bien, algunas ya han sido contestadas en la exposición. Cerraríamos con otra. ¿Qué tan importante es la cultura de la prevención para la economía de la salud? Es muy importante porque nos permitiría reducir significativamente los gastos de atención. O sea, si nosotros tuviéramos una
mejor prevención, pues hay muchos padecimientos que no llegan a ser graves y sobre todo, y hay que verlo así, lo más importante de esto no es el ahorro en sí del recurso económico, es la mejora en la calidad de vida de la población, que es a lo que debemos aspirar. Por eso es tan importante la prevención, por eso es tan importante también destacar que la prevención no solamente depende de campañas publicitarias, sino que debe de comenzar en la casa, en la educación, en las aulas, y que en todos los niveles formativos, incluido el profesional y de posgrado, podemos contribuir a ello. Y yo creo que por eso precisamente, retomando uno de los temas que inspiran este seminario, que es la formación integral, forma parte de una formación integral el tener una cultura de prevención respecto de nuestra propia salud. Y bueno, pues todos en ese sentido tenemos una responsabilidad con ello. Gracias, doctor Lomelí. Yo quiero cerrar este acto académico del seminario, de su seminario universitario que está creado para ustedes, jóvenes de la Facultad de Contaduría y Administración y de la UNAM, porque es para formación integral en los niveles medio, superior y superior en la UNAM, pensando en ustedes, traer gente con una gran capacidad y conocimiento que contribuya a nuestra formación integral. Y como bien lo dijo el doctor Lomelí al inicio de su plática, siempre ha estado cercano a esta facultad, ha sido amigo de nuestra facultad. Cuando él llegó a la dirección de la Facultad de Economía, yo apenas tenía 4 meses de haber llegado a la dirección de la Facultad de Contaduría. Emprendimos proyectos académicos muy importantes para la universidad, financieros también, al trabajar juntos en la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario y de la de Vigilancia Administrativa. Él presidía una, yo presidía la otra, generando nuevas carreras para la universidad en sus diferentes campus, como el de León, en Morelia, en donde trabajamos grandes proyectos para la universidad. Entonces, no es casualidad que sin habernos puesto de acuerdo tengamos la misma corbata, porque es la corbata conmemorativa de los 90 años de la Facultad de Contaduría y Administración, y cuando lo veo bajar del auto digo, qué bueno que se puso la corbata. Yo también me la puse porque me la pongo en eventos muy especiales de nuestra facultad para conmemorar algo importante. Pues gracias, doctor Lomelí, por la cercanía, por la amistad con la facultad y por contribuir con la formación de nuestros estudiantes. Me permito dar lectura a un reconocimiento. Dice: Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento a Leonardo Lomelí Vanegas por haber dictado la conferencia Economía de Salud en México, Retos y Perspectivas, celebrada el 7 de septiembre de 2022 en el marco del Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible y Formación Integral en los niveles medio, superior y superior en la UNAM. Sueza, por mi raza hablará el espíritu, y la firma el director de la facultad, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Muchas gracias. Muy bien, es así como damos por concluido este acto académico. Gracias por su presencia. Muchas gracias.